Aloha, bienvenidos. Madre mía, cómo se ve aquí, miren. Miren, como si... O sea, no sé si estará viendo esto cuando esté en edición, pero creo que sí, ¿no? Miren, si yo lo veo aquí en la cámara de adelante. No, voy a poner las luces un poquito más bajas de aquí. A ver, ¿así? ¡No! Ok, hora de apagar las luces. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Lunes de Reacción. Que ya no habíamos tenido Lunes de Reacción porque se había atravesado. ¿Qué serie? ¿El Orque Supremo? Que está apareciendo ahí arriba. Kena Bridge of the Spirits, que está también apareciendo ahí arriba. ¿Qué otra serie hay? No sé qué más, pero evidentemente se podría haber atravesado uno. Y por una u otra... Madre mía, se está atorando el cable. Por una otra razón, no habíamos tenido Lunes de Reacción. Prometo que ya no voy a parar tanto los videos, ¿saben? Este video dura 3 minutos. Esperemos que el video final... Este video final no dure muchísimo más, te prometo, no estoy haciendo la de los 10 minutos ni nada por el estilo. Pero bueno, vamos para allá. El día de hoy vamos a ir con nuestros amigos de Trending Today. Es un canal de 6000 suscriptores. Fíjate que yo pensé que tendría mal porque es un canal de estos de comparaciones, ¿no? Bueno, no de comparaciones, pero el video este en sí es de comparaciones de los que nos gusta ver, de los tanto que nos gusta ver para comprender más historia. Y ojo lo que vi aquí atrás, miren, historia del mundo cada año. Eso podría ser interesante para ver de 16 minutos. 100 Greatest... ¡Oh! Historia de Europa, 1900 a 2021. A ver ya, porque después nos empezamos a emocionar aquí y luego no hacemos nada. Pueden seguir el canal si quieren, ahí está. Y va a ser la comparación de los imperios más largos que ha habido en la historia. ¿A ustedes no les gusta la historia? ¿A quién no le gusta la historia de verdad? Es otra cosa si la vemos como materia, como libro, pero la historia en realidad que estamos escribiendo nosotros cada día, como por ejemplo lo que ha pasado con la pandemia, o bien lo que está pasando con los nuevos años entrantes, que parece que estamos viviendo en una película de ciencia ficción, literalmente, porque cada vez es como que COVID parte 1, COVID parte 2, y luego siguen pasando más tragedias, y luego todo esto de la guerra. Que madre mía, de verdad. Calmémonos y vamos a ver. Subamos. Espera. Ahí estamos. Los imperios más largos de la historia. Que supongo que el más largo de la historia ha sido el... ¿chino? ¿Ruso? La verdad no sé. Ok, este video está en inglés, Así que vamos a probar nuestro talento nato. Este será Eastern Jin Dynasty. La dinastía Jin, que es... Esto es China, ¿no? Esto es China. 2% del mundo. Oye, pues no es poco, Pensé que íbamos a empezar como... ¿Te acuerdas? El video de los tamaños de los países, de los tamaños de todos los países que iban desde el más pequeño hasta el más grande. Ahí está apareciendo arriba también. Que el primero era un barco, literalmente. Y el último, pues evidentemente es el conjunto de... ¿Era Europa? Creo que era el conjunto de Europa, sí. Porque obviamente incluyes a Rusia, que es el país más grande del mundo. Ok, ya vámonos. Samanid Empire, de 2,12%. Sui Dynasty, Western Jin Dynasty, que es la de Ucrania, ¿o por qué tiene la bandera así? ¿What? Ok. Uyghur Khaganate, que ya empezamos con los nombres raros. Song Dynasty. Estas primeras me suelen hacer puras asiáticas, puras dinastías o imperios asiáticos. Por el nombre y bueno, no sé, porque esto de aquí... Bueno, sí, esto es China, creo, todavía. Aquí está Japón. Ojo, el imperio alemán colonial. Alemania. La geografía, amigos, la geografía. ¿Cuál es este país? No es Japón, Japón es Filipinas, por ahí. 2,34 el imperio colonial alemán, que empezaba en 1911, cuidado. Delhi Sultanate, los sultanes, ¿no? De Monterrey. Maurya Empire. Este país me suena a India, creo que es de India esto. 261 antes de Cristo, ¿en serio? 1029, es que no están los años acomodados, así que eso me confundió un poquito. Pero ahí está, 1029, 1670, 630. El Ghazanib, el primer imperio colonial francés, ojo, mira, casi hasta en México. El turco, el oeste, ¿no? Sasanian Empire, Chagatai Khanate. Vamos a tratar de mejorar nuestra pronunciación aquí. El Khanate, el imperio italiano que empezó en África, miren, en Italia y en África, ojo. Seleucid por las colonias, ¿no? Que tenían ahí, supongo. Ahorita vamos a ver seguramente las colonias de España, las colonias de inglesas, que seguramente va a ser uno de los últimos, ¿no? Ahorita estamos en el 2% del mundo. Patelite Empire, que tiene forma de hígado esto.
Eastern Turkey. Pero bueno, vale, el Strange, ya has visto el hígado. Lo hemos visto en Plague Inc. y lo hemos visto en varios simuladores que hemos tenido aquí, pero el hígado literalmente como tal. ¡Ojo! El primer imperio mexicano, 1821. Con... Miren, amigos. Miren, amigos, el poder que tenía. Es que México no domina el mundo porque no quiere, ¿eh? En estos momentos. Esto es después de la independencia, es cierto, ¿eh? Fue en 1810 la independencia de México para las personas de otros países. Hola. Viva México. Muy bien. Miren, o sea, lo que nos quitaron. Saben la forma que tiene México actualmente, ¿no? Sin Norte California, sin Alta California, sin Texas, sin... Vamos. El imperio tibetano... ¡No! ¿What? Ok. Entonces, el imperio de Roman Reigns. Roman Empire. Nuestro jefe tribal. Bueno, cuando era Roman Reigns, ahora que es jefe tribal ya se expandió, ¿no? El imperio otomano, el imperio macedonio, la Tang Dynasty, que madre mía, los imperios de Asia cómo eran, ¿eh? O sea, 4% del mundo. El segundo imperio portugués en 1820. Que no les han aparecido mensajes, no les han aparecido publicidad, no les han aparecido ads de que, por ejemplo, si naciste en cierto estado de México, tienes la oportunidad de sacar tu nacionalidad portuguesa por este tipo de las colonias y que nosotros fuimos portugueses en el pasado o algo así. Ok. Western Han Dynasty, 50 before Christ, 50 antes de Cristo, Golden Horde Khanate, Göktürk, que esto tiene pinta de Turquía, literalmente. Rashidun Calipate, 655, Ming Dynasty, más de los mongoles de Mongolia y de China, también con la dinastía Han. Iberia, ojo, Pokémon Iberia, es mira, aquí está, España y poco más de Portugal, ¿no? México también. Por eso se le dice a veces Iberoamérica, ¿no? O no, me acabo de invertir el término. Imperio de Brasil, que es todo Brasil, más el Amazonas, poco más del Amazonas, 1889, ojo, 6% del mundo. Imperio de Japón, miren, Japón, que tenía su país evidentemente, y lo que colonizó, ¿no? Se puede decir, en la Guerra Mundial, obviamente, miren, 1942. Y luego ya después, ni hablar, ¿no? Ojo, please, consideren suscribirse, es bastante interesante, ¿no? Xiongnu Empire, ya vieron, les había dejado el canal ahí abajo, por eso siempre al principio del video hago y menciono el canal, pues si quieren suscribir, que seguramente tendrá más videos de estos. Yuan Dynasty, la dinastía Yuan me suena, de haber por ahí leído en los libros de historia. ¡Ojo! Por la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, el segundo imperio colonial, francés, que es poco más de Estados Unidos, Canadá, por eso hablan francés, Canadá. ¿Qué país es este? Mi geografía me está fallando. ¿España? No, ¿verdad? Perdón. No. ¿Reino Unido? No, Reino Unido está acá. ¿España? Bueno, son varios países de ahí, del este de Europa. Y aquí tenemos varios más, pero bueno, es el segundo imperio colonial francés, Qing Dynasty, que miren ya, 8% del mundo. Ahí está el imperio español, miren, el imperio español que obviamente México, vinieron los españoles, bla, 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 cruzaron esta parte de aquí y miren a casi todo el continente, menos el imperio brasileño. ¡Ya se acabó! El imperio... ya se acabó, ¿en serio? Russian Empire. Iba a decir que Rusia iba a estar dentro del top. Bueno, habíamos mencionado al principio del video el imperio mongol, que miren, o sea, literalmente parte de Rusia también, creo, parte de Rusia, China, evidentemente India creo que no lo alcanza a agarrar del todo, y hasta de Europa, literalmente. Por eso la Europa más para el lado oriental, ¿no? Más del lado oeste, es un poquito más orientada a oriente. Y acá, pues bueno, ya sabemos, ¿no? El occidente y toda esta guerra cultural, toda la multiculturalidad que existe, que Turquía, el país de Turquía, es el perfecto ejemplo para ver cómo se mezclan todas estas. Tú puedes ver literalmente a muchísimas razas en la calle, muchísimas etnias, muchísimos, raza. No sé por qué digo raza, si yo siempre he creído que todo el mundo somos una sola raza, la raza humana.
No sé por qué dividir así, pero bueno. El Imperio Español desde 1810, que en 1810 fue la independencia de México precisamente. Fue el último día, supongo, el 1810 fue el último día del Imperio Español, por ahí. O quizás solamente de México, ¿no? Y luego ya empezaron a independizarse los demás. Todos estos, Cuba, que de hecho es aquí, y todo eso, ¿no? Por eso también Hispanoamérica. El Imperio de Rusia, que es 16% del mundo. ¿Rusia es 16% del mundo actualmente también? ¿O aquí está contando un poquito más, creo? Está contando un poquito más de todo el territorio de Rusia actualmente. El Imperio Mongol sí me sorprende que está en segundo lugar. O hay otro más para allá. Pero bueno, el Imperio Inglés, que sabíamos, evidentemente, 1920. No entiendo muy bien esta imagen, porque están un pequeñitas las letras, pero pueden hacer zoom si quieren, ¿o no? 26% del mundo, sí, es el último, el Imperio Español. Y ojo que tienen más videos de comparaciones, ¿eh? Este dice, probabilidad de comparación, motivos para morir y probabilidad de los países más viejos en la historia, ¿eh? Saben, en esta sección de el lunes de reacción podrían también ustedes, si quieren, evidentemente, en la caja de comentarios, ya sea por las redes sociales que están apareciendo aquí arriba, aquí abajo, mejor dicho, pueden comentarme qué video les gustaría que reaccionemos para los lunes de reacción, que siempre hay que tener un video nuevo cada lunes. Y esa es una de las secciones que tenemos ancladas, ¿no? Fijas en este canal de Van Strange, junto con el jueves, que es la Popcorn Week, que sí se queda, como siempre, para darles los mejores estrenos de series, películas y plataformas de streaming. Así que nos vemos en la siguiente lunes de reacción, en el siguiente video que seguramente aquí está apareciendo, que te puede interesar. Bueno, yo le pongo, y aquí dice, se movió el Pikachu por cierto, qué miedo. Aquí le pongo a este video de aquí recomendación para ti, según YouTube, se movió otra vez el Pikachu. Y aquí el video anteriormente subido. Así que, pues el video del domingo, supongo. ¡Chao! Gracias por estar ahí. Nos vemos. Bye.